Bueno, la pandemia de coronavirus refleja un poco esto de las falsas noticias, que sobre todo se ven en las redes sociales. A veces uno entra a Facebook, a Twitter y se encuentra con un montón de posteos de personas que a lo mejor al no tener el training de saber si las fuentes son veraces o no, comparten información, esa información se replica y termina generando una gran confusión y desinformación en la sociedad. Ayelen Mililio es becaria postdoctoral de CONICET e integrante de Ciencia de Antifalsas Noticias. Está con nosotros en vivo desde Zoom. Buenas noches, Ayelen. Mi nombre es Diego Bengoa. Gracias por estar en el noticiero. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Ayelen. Bueno, contanos a la audiencia cuál es la investigación que han realizado en torno a las famosas falsas noticias. Bueno, nosotros somos un grupo de científicos del CONICET, que lo que estamos haciendo desde marzo del año pasado es justamente tratar de combatir la infodemia, que es esta sobreabundancia de información en torno al coronavirus, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es recolectar evidencia científica y plasmarla en un lenguaje en el que todos lo podamos entender, un lenguaje más amigable, y bueno, acercar esta información a la sociedad, ¿no? Desde CONICET. Lo volcamos en la plataforma Confiar, todo el contenido, y en nuestras redes sociales, que es donde, en realidad en las redes es donde tenemos más contacto con la gente, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando actualmente más de 220 chequeos hemos realizado hasta el momento. Sí. No solo trabajamos fake news, sino también otras cuestiones, digamos, o consultas que nos acercan por redes o desde la misma plataforma. Y bueno, tratamos de abarcar y de recolectar toda la evidencia científica disponible hasta el momento para poder dar una respuesta a las personas, ¿no? Con respecto a la pandemia, a distintos aspectos del COVID. ¿Tienen alguna estimación, Ayelen, de todas las noticias que se comparten en las redes sociales? A lo mejor es muy difícil lo que te estoy consultando. ¿Cuántas de esas son noticias falsas? Y mira, en realidad nosotros tenemos una estadística, trabajamos en comisiones, la comisión 1 es la que se encarga, digamos, de recabar esta información, de juntar todo lo que nos llega. Básicamente aproximadamente el 60% de las noticias falsas llegan por redes sociales, ¿no? O sea, ese es el porcentaje que nosotros damos, que a nosotros nos llegan, ¿no? En general, todo lo que circula por redes sociales, digamos, en formato de cadena de WhatsApp o videos, ¿no? de YouTube, todo lo que es cadenas de Facebook, en general son fake news. Y un 30% aproximadamente vienen de quizá desinformación de titulares, por ejemplo, ¿no? De algunos medios digitales, o de noticias de otros países en formato de medio digital, ¿sí? No a través de redes sociales. Sí. Así que ese es más o menos. Y después hay otro 10% que es de blogs, digamos, de otro tipo de noticias falsas. Y por lo general se trata de comunicadores, bueno, que ejercen mal su tarea, ¿no? Pero que tienen ese fin de desinformar a la población. No, en general, digamos, hay de todo, ¿no? Detrás de las fake news hay intereses políticos, económicos, políticos. Nosotros tratamos en realidad hasta ahora no lo hemos hecho, tenemos colaboradores en comunicación, porque en realidad el grupo fundador somos todos científicos, y entonces, bueno, nos ayuda, obviamente, gente más especializada en comunicación en el área de sociales, en el que estamos evaluando esto, ¿no? Sí. De poder, bueno, ver cuáles son los intereses detrás de las falsas noticias. También, bueno, sabemos que respecto a COVID hay mucha información y se necesita el minuto a minuto, entonces, bueno, hay más propensión al error, digamos, y a la desinformación. Y bueno, pero sin lugar a dudas, en algunas noticias en particular hay intereses, ¿sí? Claro. Detrás de ello. ¿Y qué publicaciones que se han viralizado y que son importantes porque, por ejemplo, en el tema coronavirus puede generar graves consecuencias, imagino, para la salud de la población si la información es errónea? Por ejemplo, ¿me podés dar algunos casos puntuales, Ayelen, de que han detectado? Y ni hablar, bueno, una que volvió a ser famosa en realidad esta semana fue la del tema del dióxido de cloro. Esa fake news, digamos, arrancó fue una de las primeras que desmitificamos en marzo del año pasado,
porque en realidad es una solución que se vende como terapia milagrosa para un montón de enfermedades, no solamente COVID-19. Sí. Y bueno, lamentablemente esta semana volvió a ser noticia por un caso que ocurrió en el Hospital Otamendi, en Capital, porque, digamos, un médico recetó esta sustancia a una persona que tenía COVID y que estaba internada en terapia intensiva. Y bueno, acá tuvimos que apelar a en realidad muchas fuentes, ¿no? Primero arrancamos solamente a decir que, bueno, el MAT no autorizaba esta sustancia como terapéutica para COVID ni para ninguna otra enfermedad, y después tuvimos que ahondar muchísimo más porque, digamos, en buscar lo que decían otras organizaciones científicas a nivel mundial, porque esta noticia viene de afuera, no es que se generó acá. Sí. Y bueno, recolectar como opiniones de expertos en las que hicimos videos, y digo, utilizamos diferentes plataformas audiovisuales porque fue increíble la viralización que tuvo esta fake news. Y es muy grave, por ejemplo, este tipo de fake en que venden falsos tratamientos, porque las personas, obviamente, hay una consecuencia directa sobre la salud. Entonces, bueno, este fue un ejemplo muy concreto de una fake que tuvo como que tiene aún hoy en día consecuencias muy graves. Claro. Después otras, ahora las que están muy a la moda, digamos, y que están muy viralizadas, son todas las que tengan que ver con las vacunas. Sí. Lamentablemente hay fake news sobre vacunas que causan esterilidad, sobre que se había suspendido la vacunación en una ciudad de nuestro país porque por la cantidad enorme de eventos adversos que habían tenido las personas que se habían vacunado. Es decir, que no se podía tomar alcohol una vez aplicada la vacuna, la Sputnik en particular. Bueno, todas esas fake ahora es la que estamos trabajando mucho más profundamente porque también siguen el tema del momento, ¿no? En un momento eran muchas fake en torno al tratamiento, otras muchas fake en torno al diagnóstico de COVID y cómo se transmitía, ¿no? El virus, el SARS-CoV-2, y ahora son todas las vacunas relacionadas a la vacunación. Y por lo general el contenido falso está más porque, digo, por razones de un motivo adrede de quienes escriben, de quienes son los autores, o quizás hay mala praxis o fuentes erróneas o fuentes que luego desmienten lo que han dicho. Sí, sin dudas hay algunos intereses muy concretos de algunos grupos de falsos expertos y en realidad quizás son médicos, no son personal de salud, pero que forman partes de asociaciones, digamos, que son más antivacunas, ¿no? Bueno, pro dióxido de cloro, entre otras. Ahí hay intereses muy concretos, ¿no? Hay mucha teoría conspiracionista, digamos, alrededor de eso. Y en otros, básicamente, algunas veces es por la cultura misma de alguna población, por ejemplo, ¿no? Que, no sé, cree que si uno aguanta la respiración 20 segundos y no tose, entonces está libre de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las fake que cuesta desmentir porque también, digamos, se encuentra inmersa la cultura. Y ahí quizá no hay un interés concreto, sino que a veces es por falta de información de la persona que lo está viralizando, ¿no? Que es muy típico, ¿no? Nosotros vemos que la mayor cantidad de personas que caen en la fake news son personas de más de 50, más o menos, que son las que viralizan mucho esas fake. Claro. Ayelen, gracias por compartir toda esta data con nosotros y por tu tiempo, que ha sido muy valioso toda tu información. Por favor, gracias a ustedes y bueno, que nos sigan en las redes, las personas que lo deseen, en @anti_fake news y en la plataforma Confiar de Telam. Bueno, muy buenas noches, Ayelen, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.